es un placer contar con vosotros un año más en esta graduación de cuarto de la ESO, despidiendo esta promoción que se nos va del real. Antes de nada, muchas felicidades a nuestro alumnado, que, vamos, venís guapísimos y guapísimas. Antes de nada, en nombre de todo el equipo del Real, queremos desearos muchísima suerte en esta nueva etapa que vais a comenzar. La mayoría de vosotros llegasteis a nuestro centro con 3 añitos y nos dejáis un montón de recuerdos. Por nuestra parte, que sepáis que esta siempre será vuestra casa y seréis muy bien recibidos. Ya veis que hay compañeros de otras promociones que nos vienen a hacer visititas y nos hace mucha ilusión. Pero bueno, hoy es vuestro día y vosotros sois los protagonistas, así que no hacemos esperar. Nos separan unas cuantas sorpresas y nadie mejor para presentar que Lorena y Nuyala. Gracias, Nieves. O certo é que sí, que temos unha chea de cousiñas que estivemos preparando durante estas últimas semanas e queremos compartir con todos vos. Así que, Nayara, empezamos co acto, coa actuación de dúas compañeiras que generosamente comparten o seu talento unha vez máis con todos vos. Así é, Lorena, Nuria e Irene interpretarán hoxe unha canción. Un aplauso.
Buenas tardes a todos y a todas. La verdad, llevamos tantos años esperando y temiendo a la vez este momento que ahora que ha llegado parece raro estar aquí arriba. Durante toda la vida imaginábamos cómo sería terminar la ESO, pero nunca se está lo suficientemente concienciado que un día sin avisar se acaba una etapa. Y hoy se acaba una muy importante para todos nosotros, que llevamos más de una década juntos. El FEAD, para algunos, empezó cuando teníamos 3 años, cuando llegábamos con mochilas más grandes que nosotros mismos, llorando algunos, agarrados a la mano de nuestros padres, sin imaginar que este lugar acabaría siendo como una segunda casa, para todos. Aquí aprendimos a leer, a escribir, a sumar, pero también aprendimos a compartir, a equivocarnos, a pedir perdón y a reírnos hasta llorar. En definitiva, crecimos juntos y no solo físicamente. Otros compañeros llegaron después, en quinto o en primero de la ESO, pero al final acabamos siendo un equipo. Un equipo hecho de risas, discusiones, bromas pesadas, de gente que dejaba todo para la última hora, pero también de compañerismo, de apoyo y de personas que siempre estaban cuando hacían falta. Es cierto que seguramente no fuimos el curso ni el más silencioso, ni el más organizado, ni el más puntual, ni el más obediente, ni el más... Pero bueno, fuimos un equipo de verdad y en todos estos años vivimos muchísimo juntos. Vivimos momentos que jamás vamos a olvidar, como el viaje a Madrid en sexto de primaria, donde nos reímos más de lo permitido, o el viaje a Francia este curso. Donde aprendimos muchísimo. No sé si de francés, pero de sobrevivir con 3 horas de sueño fijo. Seguramente será una de esas historias que seguiremos contando dentro de muchos años, como cuando nuestra compañera Zaira se puso a bailar y a cantar como un músico ambulante, haciendo que todos nos uniésemos a ellos. Vivimos, además, algo que marcó a toda nuestra generación, el COVID. En cuarto de primaria, de repente, el mundo se paró. Pasamos de correr por los pasillos del cole y jugar en el patio a estar encerrados en casa sin entender muy bien qué estaba pasando. Y aunque éramos pequeños, creo que todos cambiamos un poco ahí. Aprendimos a valorar cosas que antes parecían normales, estar juntos, reír en clase, compartir momentos cotidianos, y aún así aquí seguimos, creciendo y avanzando hasta el día de hoy. Pero si hoy estamos aquí, no es solo por nosotros, es también por todas las personas que caminaron a nuestro lado curso a curso. Gracias a nuestros profesores por enseñarnos tanto, más que asignaturas, gracias por aguantar nuestros dramas y aún así no rendirse nunca con nosotros. Gracias por cada clase, cada consejo y cada momento que nos hizo pensar más allá del libro de texto. Gracias por las risas cómplices y por vuestra paciencia infinita, porque aunque a veces pareciera que no escuchábamos, aunque a veces protestáramos o aunque dijésemos ¿esto para qué sirve? Tantas veces que cualquiera se habría jubilado antes, nos llevamos muchísimo de todos vosotros, más de lo que probablemente os imagináis. Y también gracias a nosotros como grupo, porque juntos, casi sin darnos cuenta, empezamos a entender un poco más la vida real y el futuro que nos espera juntos. Vivimos estos años y forjamos los recuerdos que nos llevamos. Queremos también mencionar a personas que quizá no siempre estaban dando clases, pero que igualmente formaron parte de nuestro día a día aquí. A nuestros profes de infantil, porque aunque éramos muy pequeños, pusisteis la semilla que llegamos a ser. Mención especial merece también a Andrea y Patricia, porque el FEAL tampoco sería lo mismo sin las personas que están cada día cuidándolo y haciendo que nos sintamos como en casa cada mañana. De verdad, gracias. Y por supuesto, debemos tener presentes a las personas más importantes de todas, nuestras familias, porque si nosotros llegamos hasta aquí es gracias a vuestro esfuerzo, a vuestros cuidados y preocupación constante porque estudiásemos día a día, porque descansásemos lo suficiente o porque nos comportásemos con civismo. Gracias por tanto esfuerzo en la sombra y querernos y apoyarnos incondicionalmente incluso cuando no nos lo merecíamos. Gracias por escucharnos, por animarnos, por confiar en nosotros incluso cuando nosotros no lo hacíamos. Y sobre todo, gracias por habernos traído al FEAD, donde estudiamos, crecimos y conocimos personas que probablemente formarán parte de nuestra vida para siempre. Da miedo pensar que después de hoy muchas cosas van a cambiar, porque llevamos tantos años viendo las mismas caras, entrando por las mismas puertas, entrándonos en las mismas clases,
que cuesta imaginar que esto termina. Y quizás dentro de unos años no todos sigamos el mismo camino. Cada uno tendrá su vida, sus estudios, su trabajo y sus sueños. Pero algunos seguiremos intentando recordar la contraseña de Disgal. Pero una parte de nosotros que se quedará aquí, en estos pasillos, en estas aulas, en los recreos, y en las risas que parecían eternas. Al final, eso es crecer. Entender que los mejores momentos muchas veces están ocurriendo mientras no nos damos cuenta. Hoy no solo cerramos una etapa. Hoy nos despedimos de una parte de nuestra infancia y adolescencia. Y aunque tengamos ganas de crecer, de empezar cosas nuevas y tengamos ilusión por descubrir el mundo, creo que todos daríamos cualquier cosa por volver un momento atrás. Volver a ser aquellos niños pequeños que llegaban aquí como hojas en blanco, con casi toda la vida por estrenar. Porque sin darnos cuenta fue pasando el tiempo, y ahora somos nosotros los que nos vamos. Y aunque este discurso está llegando a su fin, no os preocupéis, nosotros también tenemos ganas de terminar, por motivos que no tienen nada que ver con el discurso y mucho que ver con la que está de después. Así que antes de terminar, queremos deciros algo a todos. Habéis formado parte de nuestra historia y habéis convertido estos años en algo importante, imposible de olvidar, porque quizá dentro de mucho tiempo o mañana mismo no recordemos fórmulas, fechas o teoría pura y dura, pero nunca vamos a olvidar cómo nos sentimos aquí. El FEAL quedará siempre en nuestro recuerdo como un refugio a que volver. Y quién sabe si algún día nos veremos aquí mismos como lo hicieron algunos de nuestros profes para trabajar. Señal de que aquí hay algo que construimos entre todos y reposa para siempre en nuestro corazón, o donde quiera que se alberguen las emociones y sentimientos. Muchas gracias a todos, compañeros, profesores, personal no docente, por permitirnos vivir tantas experiencias con libertad e intensidad. Arriba todos los que queráis bailar. Atención, damas y caballeros. Atención, damas y caballeros. El show comienza en 10, 9, 8, 7,
Dentro vídeo. Love can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Love can heal, love can mend.
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que sacando Perignon, fue la mula en otros costes. Pero a ver, no necesito cuanto antes que me mande los expedientes de cuánto da eso. Hombre, ya. Dejadme de tantas tonterías, creo que suave. La península, vale, creo que el mundo, no, y la península tampoco, pero portugués, perdona, la lengua del amor es francés. Pero la lengua, y la de la diplomacia, y la de la global cada uno sabe lo que quiero, vale, venir a tomar café porque se hace muy claro. Hombre, yo también. Bueno, nos lo hacemos aquí la primera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Me voy. I'll remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Nadie les avisó de que ese sería el último año, el último recreo, la última risa en clase, el último nos vemos mañana, que ya nunca sería igual. Entre exámenes, tonterías y días normales, estaban viviendo recuerdos que algún día echarían de menos. Y ahora se van. Sin darse cuenta del todo, dejan atrás una etapa que parecía eterna, para empezar otra que da vértigo. Porque crecer también es esto, despedirse sin saber que era la última vez. Y aunque cada uno siga su camino, siempre serán los que coincidieron en esos pasillos.
poñer as bandas e acabar o acto de graduación. E vou chamando por orde de lista, vale?
machine on that kid. Sunny nights on the pink side, we thought of to enjoy.
se me hizo tan corto que ya no me daba cuenta que tenía que despedir. Entonces, bueno, pues que esta generación que nos deja que tenga mucha suerte y nada, que comienza con música. Este acto se despide con música y van a subir pues a deleitarnos las Lorenas. Lo que dimos se nos fue, Señor.
la querida tutora de cuarto B. Querida Begoña, estamos eternamente agradecidos por tu ayuda, por preparar todo para celebrar nuestro acto de grabación. En un principio estábamos un poco desorganizados, pero tú nos guiaste y tiraste de nosotros. Gracias. Sabemos que estuviste pendiente hasta el último detalle. Gracias, y hoy luce todo hermoso. ¿Cómo lo dirás tú siempre? Gracias por tanto, el final te va a echar mucho de menos.